Oh, wow. Wow. Durante años, Will Smith fue más que una estrella de cine. Fue una idea, una construcción casi perfecta de lo que significaba el éxito en Hollywood. Carismático, disciplinado, familiar, exitoso, querido por el público y respetado por la industria. Era el tipo de figura que parecía intocable. No había escándalos grandes, no había polémicas incómodas, no había grietas visibles en esa imagen cuidadosamente construida. Pero aquí no gritamos, observamos. Y cuando uno observa con atención, entiende que las figuras más pulidas suelen ser también las más frágiles. Porque sostener una imagen perfecta durante tantos años no es natural. Es un esfuerzo constante, una presión silenciosa que tarde o temprano cobra factura. Para entender lo que pasó aquella noche, primero hay que entender quién era realmente Will Smith antes de ese momento. No el actor, no el personaje, no la celebridad, sino el hombre detrás de la narrativa. Will Smith creció con una idea muy clara en la cabeza: nunca ser débil. Él mismo ha contado que su infancia estuvo marcada por la violencia de su padre hacia su madre, y esa experiencia lo marcó profundamente. Desde muy joven, decidió que su vida sería lo opuesto, que sería exitoso, admirado, respetado, que nadie lo vería como alguien incapaz. Y ahí comienza todo, porque esa necesidad de control, de aprobación y de validación externa se convierte en el motor de su carrera. No es casualidad que su trayectoria haya sido tan impecable durante tanto tiempo, desde sus inicios en la música hasta su salto a la televisión con el príncipe del rap. Will Smith entendió algo que muchos artistas tardan años en comprender: el público no solo consume talento, consume identidad. Y él construyó una identidad ganadora, simpática, confiable. Era el héroe que siempre caía bien. Y en Hollywood, eso vale oro. Pero hay un detalle importante que muchas veces se pasa por alto. Las personas que viven para sostener una imagen pública tan perfecta suelen desconectarse de su propia autenticidad. Se vuelven expertos en ser lo que los demás esperan, pero no necesariamente en ser lo que realmente son. Y esa desconexión, tarde o temprano, busca una salida. Aquí entra una figura clave en esta historia en Jada Pinkett Smith. Su relación ha sido una de las más observadas, analizadas y debatidas en el mundo del espectáculo. Durante años fueron vistos como una pareja sólida, moderna, casi aspiracional. Pero con el tiempo, especialmente a través de espacios como Red Table Talk, comenzaron a mostrarse grietas en esa narrativa. No una ruptura tradicional, sino algo más complejo. Una relación que desafiaba las normas, que hablaba de acuerdos, de libertades, de redefinir el concepto de matrimonio. Para muchos, esto fue una señal de evolución. Para otros, una señal de desequilibrio. Pero lo realmente importante es cómo impactó en la imagen de Will Smith. Porque mientras él había construido durante décadas una figura de control, estabilidad y dominio, su vida personal comenzaba a percibirse como algo mucho más ambiguo. Y en la cultura actual, esa ambigüedad suele ser castigada, especialmente cuando se trata de figuras masculinas que habían sido colocadas en un pedestal de fortaleza. El momento que marcó un antes y un después fue aquella conversación pública sobre la relación de Jada con otra persona. Más allá del hecho en sí, lo que quedó grabado en la mente colectiva fue la imagen de Will Smith sentado, visiblemente afectado, tratando de sostener la compostura. Ese momento no fue un escándalo tradicional, pero sí fue una ruptura simbólica. La primera vez que el público vio a Will Smith no como el hombre en control, sino como alguien vulnerable, expuesto, incluso incómodo. Y entonces llegamos a la noche que cambió todo. Los premios de la Academia, uno de los escenarios más importantes del mundo del entretenimiento. Un evento cuidadosamente coreografiado, donde cada gesto, cada palabra, cada reacción es observada por millones de personas. Y en medio de ese contexto, ocurre algo que nadie esperaba. Un comentario, una reacción, una caminata hacia el escenario. Y en cuestión de segundos, una de las imágenes más icónicas y controversiales de la historia reciente de Hollywood. El golpe a no solo físico, sino simbólico, porque en ese instante no solo se rompió una norma social,
Se rompió una narrativa construida durante décadas. Lo que hace ese momento tan impactante no es solo la acción en sí, sino lo que representa. Durante años, Will Smith fue el ejemplo del control emocional, del carisma impecable, del profesionalismo absoluto y de repente, frente a todo el mundo, pierde el control. No en privado, no en un entorno íntimo, sino en el escenario más visible posible. La reacción fue inmediata y global. Algunos lo defendieron, argumentando que actuó por amor, por protección, por impulso humano. Otros lo criticaron, señalando que cruzó una línea que no debía cruzarse, especialmente en un entorno profesional. Pero más allá de quién tenía razón, lo que realmente ocurrió fue un cambio radical en la percepción pública. Aquí es donde entra uno de los fenómenos más interesantes de la cultura actual: la velocidad con la que el público reconstruye narrativas. En cuestión de horas, la figura de Will Smith pasó de ser un ícono respetado a convertirse en objeto de debate, de memes, de análisis, y con esa transformación apareció una etiqueta que resumía todo en una sola palabra: simp. Pero aquí no simplificamos, analizamos, porque esa etiqueta no surge de la nada. Es el resultado de una acumulación de percepciones, de momentos previos, de una narrativa que ya venía cambiando. El golpe no creó esa percepción, la detonó. Lo que estamos viendo aquí es cómo el público reinterpreta la masculinidad en tiempo real. Durante años, Will Smith representó un modelo específico, exitoso, fuerte, protector. Pero cuando esa imagen se combina con vulnerabilidad, con exposición emocional, con decisiones impulsivas, el resultado puede ser una ruptura en la forma en que es percibido. Las consecuencias no tardaron en llegar: sanciones, vetos, distanciamiento de la industria. Pero más allá de lo institucional, el verdadero impacto fue en su imagen, porque en el mundo del entretenimiento, la percepción lo es todo. Y cuando esa percepción cambia, todo cambia. Sin embargo, hay algo más profundo aquí. Porque esta historia no es solo sobre una celebridad cometiendo un error. Es sobre lo que ocurre cuando una persona vive durante décadas sosteniendo una versión idealizada de sí misma. Es sobre la presión de ser siempre el ejemplo, siempre el correcto, siempre el que no falla. Y cuando esa presión finalmente se rompe, el resultado no es elegante, no es controlado, no es perfecto. Es humano. La pregunta entonces no es si Will Smith cayó. La pregunta es si alguna vez fue sostenible la imagen que había construido. Porque quizás el verdadero problema no fue el momento en sí, sino la expectativa de que alguien pudiera sostener ese nivel de perfección durante tanto tiempo. Hoy, su historia sigue en desarrollo. Su carrera, su imagen, su relación con el público, todo está en proceso de redefinición. Pero lo que es claro es que aquella noche no solo cambió su imagen, cambió la forma en que entendemos a las figuras públicas. Porque al final, la fama no se trata de quién eres, sino de quién creen que eres. Y cuando esas dos cosas dejan de coincidir, el impacto es inevitable. ¡Ahijaditos! Suscríbanse y recuerden que quien se los contó fue la madrina del chisme.